UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. A los 6 años, digo, cambió, que ya no fue una niñez alegre, sino triste. Yo tuve una niñez triste de ahí en adelante porque perdí a mi madre a los 6 años y ya vivimos con mi padre, y aunque él fue una madre para mí siempre, fue el ser más maravilloso que yo tuve y más decisivo, el hecho de que faltara la madre y el hecho de que nos mirara la gente con lástima, porque además coincidió con que mi padre se arruinó. Mi padre se arruinó al revés de lo que les pasa a todos los que se arruinan. No se arruinó por botarata, no se arruinó no se arruinó por generoso, tal vez sí, pero no se arruinó por haber manejado mal el dinero, sino porque tuvo unos pleitos y él tuvo que defenderse, y en fin, que cambiaron muchas circunstancias, y entonces coincidió la orfandad con la ruina de mi padre. Y entonces la gente nos miraba con lástima y yo empecé a ser un niño triste con esas cosas. Y por eso a los 10 años ya escribí mis primeros versos. Mi padre me enseñó a leer, esa fue la otra cosa hermosa, ¿no? Mi padre me enseñó a leer desde muy niño, entre los 5 y los 6 años me enseñó a leer mi padre. Mi padre tenía biblioteca, una biblioteca muy grande, muy hermosa. Yo aprendí a leer en la citolegia, que era como aprendíamos en esa época. A, E, I, O, U, Cases y Cocú, con esa letra hermosa que nos enseñaban los abuelos, la misma letra en que ellos escribían, pero también en el Colombiano, que era el único periódico que iba a Santa Rosa. Acuérdese que Santa Rosa de Osos, que es mi tierra, es la tierra de Monseñor Builes, que es una ciudad levítica, que es una ciudad recogida, silenciosa, conservadora. No había sino 2 o 3 conservadores, entre los cuales estaba mi padre. Pero eso yo no vine a saber la importancia de eso, sino hasta cuando ya fui mayor. Esta soledad me llevó... es una anécdota. El primer poema lo escribí un día de la madre, precisamente, porque me decían yo estaba en primero en la escuela, yo entré solamente de 10 años a pesar de todo, porque no me recibieron antes, no sé por qué. A los 10 años, exactamente los 10 años. Entonces me preguntaban los muchachos por qué no tenía clavel rojo. Yo les decía, porque mi madre, ¿por qué no tiene clavel rojo? Dice, no, porque yo no tengo madre prácticamente. Sí, pero si no la tienes, ¿por qué no te lo pones blanco? Y le dice, porque sí tengo, pero no vive. Entonces yo no me pongo ni negro, ni rojo, ni blanco. Ese día eso como que me impresionó bastante, y entonces fue cuando escribí mi primer poema, que se llamaba Nos falta ella, que es el que está acá, Nos falta ella. Como la brisa que acaricia un lirio, como un clavel fragante, como arroyuelo que en su clara linfa mira. Bueno, no es propiamente para leerlo ahora a estas horas. Eso es y lo tengo por una excepción muy grande. Yo hice ese primer poema y en ese año hice un periodiquito, se llamaba La Voz del Niño. Yo lo hacía a mano. Yo cogía papel carbón y hacía 3 ejemplares hasta donde me daba el papelito carbón, y repetía en otros 3 y se los llevaba a mis profesores y a Esther los ejemplares.
La Voz del Niño, yo todo copiado, lo de la Guerra de España. Una vez le hice un elogio a Franco, hágame el favor. Después mi papá no se me puso bravo, porque él era democrático, pero sí me dijo, no, pero es que no hay que creerle al colombiano. Me dije, sí, pero si el colombiano es el que dice eso. Me dijo, no, pero no hay que creerle todo lo que dice el colombiano, porque mi padre era republicano, era partidario de Azaña, y todo lo que decía el colombiano era a favor de Franco. Eso me sucedió con ese periodiquito, pero hay una cosa más linda con ese periodiquito. Como terminó el año y yo era, me da pena decirlo, pero era muy buen estudiante, el mejor estudiante. Además le voy a decir por qué, por una cosa que no tenía gracia, porque cuando yo entré tenía 10 años y sabía leer y sabía hasta hacer libros. Hice hasta una colección de libritos en esos días, uno de arquitectura, porque mi papá tenía tratados de arquitectura, una arquitectura de Viñola, entonces yo la copiaba de ahí. Entonces hice el periodiquito, pero cuando terminó el año me dieron premio al mejor alumno, una imprentica de caucho, con tipos de caucho. Entonces yo ya hacía el periodiquito con tipos de caucho, me demoraba una bestialidad, pero ya no era con papel carbón. Esa era La Voz del Niño, era mi periódico, o sea que yo fui periodista desde esa época. Yo venía leyendo poesía y mi padre me leía poesía. Yo leía cosas, no libros, porque como no llegaban libros, pero sí leía los poemas que salían de Núñez de Arce, que con Núñez de Arce también tengo una anécdota, y de Galán y de La Lechera. Yo me sabía de memoria, llevaba en la cabeza una lechera, el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado que va diciendo a todo el que la advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte. Eso lo sé desde esa edad. O sea que de esa influencia de esos poemas tenía que salir, como salen todos los poemas. Toda mi niñez y toda mi juventud escribía poemas, pero hasta en las paredes. Y cuando le digo en las paredes es cierto, yo una noche no tenía luz, no pude prender y se me ocurrió un poema y lo apunté en la pared para que al otro día no se me fuera a olvidar. Y yo escribía mucha poesía en esa época, mucha poesía. Y como era así, poesía que les gustaba a mis maestros vivían aterrados con mi poesía, toda la gente. Y cuando llegué a Medellín también mostraba los poemas, ya me volví el poeta niño de esa época. Fue cuando en el Colombiano me presentaron. Rogelio Echevarría tal vez tenga, es casi un niño, tal vez tenga 16 años, yo tenía 15. Cuando me hicieron la primera publicación en el Colombiano, que me la hizo Alberto Mosquera. Yo vine a Medellín a bachillerato, ¿no? Mi padre me mandó con unos centavitos que le quedaban, después en esa ruina en que estaba, me mandó a Medellín. Yo me los gasté yendo a cine matiné, vespertino y noche, porque yo era un hincha desaforado de cine y en Santa Rosa no había cine, que era lo simpático. Yo era aficionado al cine en Santa Rosa desde muy chiquito, porque mi padre me contaba cómo eran las sombras chinescas y después el cine. Y un día fue a Santa Rosa, la casa Bayer mandaba unos carros con cine y yo lo veía en la plaza. Y yo tenía todo lo que salía en los periódicos de cine, yo tenía los recortes, yo sabía de cine como nadie. Y después cuando iban a Cine Colombia mandaba con algunas películas, aquellas series antiguas de vaqueros, de Ken Maynard y de Gene Autry, y veía esas películas y yo era loco con el cine. Un día llamaron a mi padre y le dijeron que el cine no me dejaba estudiar. Eso era mentira, porque yo, como les digo, como entré tan viejo, yo siempre iba por encima de todo porque yo ya sabía lo que enseñaban, pero de vez en cuando me distraía y entonces le llamaron a mi padre y le dijeron, el cine tiene lo que ha subido. Y ¿cómo que el cine si en Santa Rosa no hay cine? Y yo, no, pero él no habla sino de cine. Cuando vine a Medellín me vengué y me lo pasaba en esto. Esa reportería era genial, era el radioperiódico, era de todas las noches. Y en ese momento la radio
era lo que estaba de moda en materia de comunicaciones, ¿no? Hice una reportería muy agradable, pero más que reportería, a mí el periodismo me importaba más que todo era porque el periodismo era literario, porque el periodismo en aquella época era literario, hoy ya no tanto, hoy ya no es literario, casi que ni político, pues. En ese momento el radioperiódico Adelante tenía un suplemento literario los sábados hacían una hora de poesía entera que se llamaba El Palacio de Cristal. Entonces yo era feliz porque entonces ahí leía esos poemas ahí empecé a conocer autores que no había conocido antes, que no iban a Santa Rosa, Germán Gess, hágame el favor si iba a ir a Santa Rosa, y esos autores tan estupendos, y los poetas, Rafael Maya, que además una vez fue allá, iban y recitaban allá también, allá iban declamadores, una vez fue Jorge Artel, hágame el favor, yo tenía 15 años, entre los 15, 16, hasta los 17 estuve yo en esto, o sea que recitábamos. Entonces yo mis poemas tremendos, porque ya en ese momento ya tenía una novia que ya sí creía yo que había sido novia, pero tampoco había sido, pero entonces yo me sentía totalmente infeliz, pues el amor desesperado, la cosa más tremenda, yo hacía unos poemas de desesperación horribles, entonces yo los recitaba ahí, y por eso es que yo leo más o menos bien, porque desde esa época estoy leyendo poesía, yo los leía convencido de que ella los oía y se ponía triste, y hace algún tiempo supe que ella no los oía nunca, pero ya las cosas no se podían solucionar en ninguna otra forma. En lo personal yo tendría que decir que Rogelio nació en el mismo pueblo donde yo nací, y cuando uno ha nacido en un pueblo pequeño eso casi que es un parentesco, de tal manera que el nombre de Rogelio Echavarría es familiar para mí desde hace muchos años, desde que vivía en Santa Rosa, pero en un contexto más amplio, más genérico, menos personal. Rogelio pertenece a una generación de poetas que nació en el decenio de los 20 y que es tal vez la generación más importante de poetas como grupo que ha habido en Colombia durante el siglo. Compañeros de generación suyos son Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos, Fernando Arbeláez, Fernando Charly Lara, es decir, un grupo muy consistente de poetas. Y Rogelio pertenece al grupo de vanguardia de esos poetas, es uno de los más importantes y ha logrado una obra perdurable ya con los pocos poemas que ha publicado. La poesía de Rogelio Echavarría, mirada en el contexto de la poesía que se ha realizado en Colombia, es una poesía que pertenece a lo mejor de esa tradición, una tradición que tiene que ver con un tono menor, asordinado, con temas que no son preconcebidamente poéticos ni expresados con palabras preconcebidamente poéticas. Yo creo que cuando él publicó El Transeúnte, que fue una lección para todas las generaciones posteriores, estaba dando un campanazo en relación con cierta retórica y grandilocuencia que reinaba en muy buena parte de la poesía colombiana que se hacía en ese momento. Yo creo que si uno señalara como sus hombres de Cromañón en las influencias, yo creo que la gran mayoría de los poetas colombianos de este momento podrían hablar de ese paradigma que es la poesía de Rogelio, particularmente de su libro El Transeúnte. Yo me retiré de la universidad apenas entré al periodismo, porque yo tenía que escoger profesión y yo no vi ninguna profesión que me gustara, y el periodismo me absorbía, porque yo me entré fue de lleno al periodismo profesional. Yo desde la radio ya era un periodista profesional que ganaba mi sueldo, podía ser muy malo, todo lo que fuera, y fue malo toda la vida, pero sobreviví fue de eso. Entonces, cuando me vine a Bogotá, me vine con esas 2 cartas entre el bolsillo, pero sin saber dónde iba a trabajar. Llegué y busqué el edificio que me quedó más cerca de donde yo estaba. Yo me alojé en la estación de La Sabana, que en esa época tenía no era tan horrible como es ahora, eso era muy lindo, y la subida
la subida por la 13 era hermosa, era como un bulevar, yo me sentí en París y llegué hasta donde el Siglo, pregunté, el doctor Álvaro Gómez, subí donde él, le dije, le traigo una carta de Ovidio Rincón y me dijo, no, ya, listo, póngase a trabajar, de una vez, entonces entré a trabajar al Siglo. Fue para mí una gran enseñanza porque Álvaro Gómez era un gran periodista y además tuve allí la suerte, yo estaba en la redacción y aparecía el doctor Laureano Gómez, hágame el favor, el monstruo como lo llamaban. A mi papá no le gustaba, pero yo en ese momento yo no pensaba en política y yo no he sido político. Me gusta la política, para mí es, sí soy un político, pero ideológico. No me interesa la política como ejercicio, ni esas cosas. Son miseria humana. Pero la política como idea, eso sí es importante. Entonces yo entré al Siglo y observaba mucho y hacía notas culturales. Y de pronto un día hice una nota sobre Pablo Neruda. Yo no sabía que Pablo Neruda estaba de pelea con el doctor Laureano Gómez y casi me votan por eso, pero cuando vieron pues que lo mío era una ingenuidad e ignorancia de las cosas, pues no, yo seguía haciendo notas culturales, era lo único que yo hacía en el Siglo. Los hechos trascendentales que registra el periódico no son necesariamente los hechos trascendentales para el poeta. El poeta trabaja con otros elementos y precisamente en el caso mío es la vida cotidiana, los hechos íntimos, lo que se trabaja en la obra poética. Cumplí 20 años, el día que entré al Espectador. Ese día cumplí 20 años. Un día hice una nota porque la Universidad Bolivariana de Medellín cumplió 10 años, entonces hice una nota de esas de cosas del día, que era lo que yo hacía, notas sin firma, que pasaban a la página editorial. Salió como segundo editorial esa nota ese día. Entonces llega don Luis Cano y pregunta, bueno, ¿quién hizo esa nota? Le dijo, Rogelio. Él me miró y no le creyó, le dijo, no, ¿quién escribió la nota editorial que salió? Esa. Le dijo, Rogelio, es que él es el jefe de corresponsales y él la hizo. Y me miró así tan raro y viene y me dice, Rogelio, venga para acá. Y me llevó a la oficina. Me dijo, ¿usted hizo esa nota? Le dije, sí, me dijo, porque me gustó mucho esa nota, está muy bien que lo hubiéramos hecho, porque esas son las cosas que hay que destacar. Siempre he tenido una gran admiración por la persona y por la poesía de Rogelio Echavarría, cuya obra poética se inició en Colombia unos años después de la brillante etapa de Piedra y Cielo a comienzos de los años 40. La poesía de Rogelio Echavarría se distinguió desde el primer momento en contraste con la brillantez de la etapa de Piedra y Cielo por una más honda, por una más profunda expresión de los sentimientos y de la actitud humana. Mi libro, lo han dicho todos los críticos, prácticamente es uno solo, pero en estas circunstancias. Ese primer libro del cual les hablé no salió, porque yo me opuse a que le iban a poner avisos. Entonces yo me opuse, no, un libro de poemas con avisos, no, y no se puso, y estaba editado, y se destruyó la edición. Pero cuando llegué a Bogotá, el jefe de Extensión Cultural del Ministerio de Educación era Abel Naranjo Villegas, que había sido amigo mío en Medellín. Él era muy amigo allá del periódico, del pueblo, y había sido muy amigo mío y me quiso publicar, me dijo, tráeme el libro que yo lo publico ahora en Extensión Cultural del Ministerio de Educación. Se lo entregué, entonces ya el libro ese libro era en 1946,
los poemitas que recogí de esos días. El libro se llamaba Edad sin tiempo, Edad sin tiempo. La edad del tiempo nadie la conoce y sin embargo el tiempo su edad tiene. Así comienza, es un soneto, por cierto, de los únicos 2 sonetos que yo he salvado, o que se salvaron para ese libro nada más. Ese libro no salió estando él en el ministerio, porque se retiró. Entonces, segundo fracaso de mi libro. Fui donde él a que me entregara el libro, muy triste. Me dijo, no, Rogelio, no te preocupes, porque yo de todas maneras te lo voy a editar, que yo tengo una editorial y librería. Tenían la Siglo XX y tenían la librería y Ediciones Teoría. Entonces me publicó el librito ahí. Y salió en el formato en que salían todos los de esa época, y por eso nos pusieron Los Cuadernícolas. En 1948 fue cuando surgió el grupo Los Cuadernícolas, que fuimos nosotros, que fuimos Jorge Gaitán Durán, Álvaro Mutis, Yacharri, que venía de atrás, que fue ha sido uno de nuestros maestros. Un día dije, no, necesito hacerle unas correcciones, me llevé el libro para el periódico, no se lo volví a traer, me arrepentí, no, despuesito, vamos a dejarle el tiempo. Y así pasó, y el 6 de septiembre del año, que fue 52, cuando nos quemaron los periódicos, quemaron El Tiempo y El Espectador, se me quemó porque quemaron las oficinas y ahí se me acabó. Entonces se me quemó, entonces se fue tercer fracaso. No, Aurelio Arturo, jefe de extensión cultural del ministerio, me dijo, Rogelio, tú no has publicado El Transeúnte, ¿cómo es posible que un libro que está funcionando, que se lo saben de memoria todos los muchachos, los compañeros míos, se lo sabía Gaitán Durán, se lo sabía Cote Lamus, que vino después, se lo sabían porque me lo recitaban, porque les encantaba eso, esa poesía de la calle? ¿Cómo es que no, el libro tuyo no ha salido? Te lo voy a publicar. Y fue el único libro que él publicó, El Transeúnte. Todas las calles que conozco son un largo monólogo mío, llenas de gentes como árboles batidos por oscura batahola. O si el sol florece en los balcones y siembra su calor en el polvo movedizo, las gentes que hallo son simples piedras que no sé por qué viven rodando. Bajo sus ojos que me miran hostiles, como si yo fuera enemigo de todos, no puedo descubrir una conciencia libre de criminal o de artista, pero sé que todos luchan solos por lo que buscan todos juntos. Son un largo gemido todas las calles que conozco. Lugar común. Ya que no todos podemos ser poetas, comprender lo sublime o exaltar lo sencillo, hablemos francamente. Confesemos nuestro fracaso de hombres sin alas, de hojas muertas en el estío, nuestros empeños ciegos, sin metáforas vanas, nuestra identificación con todos o con casi todos. Y si alguien nos entiende y fecunda nuestra impotencia, eso también es poesía, o por lo menos una gota en la sed del infierno cotidiano. La felicidad. Hay miríadas de seres en el universo que son felices y no te conocen. Millones de personas en la tierra son felices e ignoran que existes. Muchos también te han visto y son felices sin amarte. Y algunos que te amaron disfrutan de un feliz olvido. ¿Por qué, pues, soy yo el único hombre para quien tú eres toda la felicidad en el mundo? Llegó en el momento culminante. Doctor, ¿qué has hecho? Siéntate para que te filmen, porque caramba, para que firmen, para entrar a la historia. La historia de vida. Sí, ya aquí no están siendo las lenguas occidentales y modernas, y no cogimos la poesía griega ni la poesía latina, que tiene muchas, sobre todo el latín. Es muy importante es las griegas, Ismael, así que Ismael tradujo todo, en todos los idiomas. Así que italiano.
del italiano, del portugués. Sus Eso me dijeron, yo no lo conocí. Eso usted. Una sustraducción. No, Hacía una sustracción. sus traducciones. En la mesa de los jubilados, en el café, siempre a sus horas, ¿de qué hablarán tanto? Cuando hablan, porque a veces el recuerdo sustituye a la acción imposible y a la cascada conversación. ¿De qué ríen? ¿En qué porvenir meditan? En la mesa, en la mesada que no llega o llega demasiado tarde, en la muerte que les sonrió cuando eran soldados y ahora les hace una mueca civil y civilina, en su mesa los pensionados, ahora solo con un uniforme, el cabello blanco o la calva brillante de opacos pensamientos, la vejez y sus inevitables carencias, la sordidez y la sordera, la prótesis ya asimilada en el alma. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.